morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with the topic pronouns and also the verb to be. Now remember, first of all, the verb to be, we use it for what? What does it mean? What do you remember about this single phrase, verb to be? El verbo to be. Esta palabra tan larga, tan grande, ¿ustedes qué recuerdan de lo que hemos estado platicando? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Con qué se come? ¿Con qué se utiliza? ¿Qué se hace con él? Okay? Very good, you have the idea, excellent. Now, remember, once again, the verb to be, o el verbo to be. We use it to express an emotion, to express our physical body, or to express the activities that we perform, that we do. Recuerden que el verbo to be lo utilizamos para expresar nuestras emociones. If we are angry, if we are happy, if we are sad, okay? To express our physical body, para expresar nuestro físico, cómo somos. If we are tall, si somos altos. If we are short, si somos bajitos. If we are thin, si somos delgados. Or to express the actions that we do, para expresar lo que hacemos. If we are policemen, if we are teachers, if we are firemen, if we are doctors, postmen. There was another one, let me remember. Nurse was another, okay, to express the job that we do, el trabajo que hacemos, a qué nos dedicamos. Todo eso lo vamos a ocupar utilizando el verbo to be. Now remember, to create sentences with the verb to be, we need the help of pronouns. Para que nosotros podamos utilizar oraciones con el verbo to be, necesitamos de pronombres. Once again, pronouns. What do you remember about them? ¿Ustedes qué recuerdan acerca de los pronouns? Okay. Very good, excellent. Remember, pronouns are words that are short words, son palabras pequeñas that we use, for example, when we don't know the name of a person or to use it instead of their names. Recuerden que los pronombres son pequeñas palabras que nosotros ocupamos cuando, por ejemplo, no sabemos el nombre de una persona o cuando el nombre de esta persona pues es muy largo, por ejemplo, Samantha, Carolina, those are big names. Esos son nombres muy largos. Entonces, para decirlos más cortitos, es ahí cuando nosotros utilizamos los pronombres. Now, we have 7 pronouns in total. Tenemos 7 en total. Let's practice them. You know, the teacher says it first. Vamos a practicarlos. El teacher lo dice primero. Quiero escuchar a todos también utilizando nuestras manitas, porque recuerden que de esa forma nos lo podemos aprender mejor y no nos confundimos el uno con el otro. Let's begin. I, yo, you, tú. Remember, you for boy o for girl. Recuerden que you lo utilizamos para niño o para niña. He, él, he for boy, he para niño nada más. Let's continue with she, ella, she for girls, okay, she para las niñas. It, remember, it for animals or objects. It in Spanish, eso. Okay?
Nosotros. We, it's a group of people in which the person that is speaking is also included. Nosotros, or we, es un grupo de personas en donde el que está hablando, el que está señalando, también está en ese grupito. Okay? And then we have they. They. Ellos. Ellos. They, it's a group of people, es un grupo de personas en donde el que señala no está en ese grupo. Ellos. Ellos. Okay? Very good. So, remember, we're going to continue practice them. We're going to continue checking the verb to be and the pronouns on future videos. So, if you still have any doubts, any problems, any questions with this, on later on videos, we will solve them. Vamos a seguir practicando nuestro verbo to be y nuestros pronombres en futuros videos. Recuerden, chicos, que si a ustedes todavía les cuesta un poquito de trabajo, si todavía les cuesta dificultad, no se preocupen, vamos a seguir trabajando con ellos próximamente. So, for today, my children, we're going to continue with sentences, the activity of sentences. Now, the 4 sentences that are behind the teacher Jacob are also part of your teddy book. También son parte de su libro de actividades, las 4 oraciones que ahorita vamos a platicar. Esas, recuerden, las tenemos que copiar. Al final les voy a explicar cómo. Now, the sentences of today. Las oraciones para el día de hoy. First of all, remember, we have to check word by word. Once we have the idea, at the end we say what do they mean in Spanish. Recuerden, chicos, que nosotros para poder saber qué quieren decir estas oraciones tenemos que trabajar palabra por palabra. ¿Okay? Tenemos que ver palabra por palabra qué quieren decir en español, y ya que tengamos la idea, ahora sí decir lo que significan. Así es que vamos a empezar. It says, the kangaroo. The kangaroo. Now, the kangaroo, it's an animal that is always jumping, like the rabbits. There is a difference between the rabbit and the kangaroo, and that is the size. Recuerden, chicos, que un canguro es un animal que se la pasa todo el tiempo saltando. Ellos no caminan, ellos saltan, y pues en eso se parecen a los conejos. Pero hay una diferencia entre los dos. La diferencia, por supuesto, es que los canguros pues son más grandes que los conejos. ¿Ok? So it says, the kangaroo, el canguro, lives. The word lives, la palabra lives in Spanish, vive. The kangaroo lives in Australia. Australia, it's a country in another part of the world. For example, here in Mexico, here we are a country. The United States, that's another country. China, it's another country. Germany, it's another country. And Australia, it's another country. So, in Spanish, the kangaroo lives in Australia. El canguro vive en Australia. Ahora, Australia, chicos, es un país que queda en una parte lejana del mundo. Recuerden, chicos, que nosotros como civilización, como seres humanos, estamos divididos en continentes. Cada uno de estos continentes está dividido en países. Por ejemplo, en el continente americano, nosotros estamos en el país de México. En este continente también está el país de Estados Unidos. Hay otro continente en donde está el país de China, el continente asiático. Hay otro continente europeo donde se encuentra Alemania. Y hay otra parte del mundo en donde se encuentra Australia. Es muy, muy lejos de donde nosotros vivimos. Y otra característica es de que estos animales, los canguros, son más conocidos, o hay más probabilidad de encontrarlos en este país, Australia. So, the kangaroo lives in Australia. El canguro vive
en Australia. Let's continue with the number 2. The second sentence, it says, dice la segunda oración. My mother, mi mamá, my mother is in the kitchen. In, remember prepositions of place. On, under, next to, in. Once again, my mother is in the kitchen. What do you think it means in Spanish? Mi mamá está en la cocina o dentro de la cocina. Okay? Very good. Let's continue with the sentence number 3. It says, the pumpkin. The pumpkin is orange. Now the pumpkin is part of the family of vegetables and it's very common on Halloween. Okay? On Halloween, people pick up this vegetable and they decorate it with eyes, with nose, and with a terrifying smile. Pumpkin in Spanish, calabaza. Recuerden, chicos, que en el mes de Halloween, en el Día de Muertos, a veces nosotros pues utilizamos una calabaza que es parte de la familia de los vegetales y la decoramos con ojitos, con nariz y con una sonrisa muy tenebrosa. Ahora, ustedes han visto las calabazas, recuerden que tienen un color especial, color orange. So, the pumpkin, la calabaza, is orange, es naranja. Excellent. Now, sentence number 4. It says, the snake. One of the most dangerous animals of the jungle. The snake is an animal of the jungle. Okay? Now, the jungle in Spanish, jungla. Ustedes recordarán, chicos, que en la jungla de todos los animales, y créanme que hay muchos que son peligrosos, la serpiente es uno de los más. ¿Ok? En las junglas, pues, como son lugares que no son habitados por personas, pues ahora sí que son lugares desconocidos. No sabemos siempre lo que podemos encontrar. Pueden existir arañas enormes, osos, cosas muy peligrosas. Y por supuesto, la serpiente es uno de estos peligros. Now, speaking also about the snakes, remember the color. They can be color green or sometimes color yellow, and they are very, very thin, but they are dangerous and very lethal because they have 2 fangs that when they bite you, they transmit you poisonous venom. En el caso de las serpientes, como recordarán, tienen colores variados, entre ellos el color verde, color amarillo, y pues son animales peligrosos, aunque son delgados, son animales peligrosos porque la mayoría de estas serpientes tienen 2 colmillos que al morder a las personas, pues les transmiten veneno que es súper peligroso. ¿Ok? O a veces las serpientes tienen tanta fuerza que al enroscarse en las personas, pues nos pueden apretar y nos pueden, pues, ahora sí que romper nuestros huesitos. Entonces son animales muy, muy peligrosos. So, getting back to the sentence, volviendo a la oración, it says, the snake is an animal of the jungle. La serpiente es un animal de la jungla. Very good. Excellent. Now, as I mentioned it at the beginning of the video, these 4 sentences are part of your teddy book and they are located right here. Page 88 of the family of the 80s. 8 and 8. And page 89, once again, of the family of the 80s. What we have to do here, my children, is
to copy the sentences only one time. Lo que tenemos que hacer en estas dos actividades únicamente es copiar una vez cada una de las oraciones. One, 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 and one. The important part of this activity is that we concentrate and we pay attention, because sometimes there are letters that require two spaces in vertical form or horizontal form. Most of them require only one square, but we have to see which ones are they. Also, don't forget to leave spaces, otherwise it's going to be very difficult to read what's in these activities. Recuerden, chicos, que para la parte importante de estas actividades es que copiemos correctamente cada una de las palabras. Recuerden que hay palabras que requieren de dos cuadritos, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. La mayoría de las letras requieren un solo cuadrito, pero es importante que veamos cuáles son. También no se les olvide, chicos, dejar espacios, porque si no, pues se va a ver todo amontonado y no se va a entender lo que anotemos en estas hojas. Okay? Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob once again is very happy to see all my favorite students of pre-primary on this beautiful Monday. Remember, we are this close to our holiday Christmas festival. Okay, the teacher Jacob has a surprise prepared for you. We are going to sing a song. On future videos I will explain it, but just keep that in mind. Eso es todo para el día de hoy, chicos. Me da gusto volveros a ver nuevamente a mis alumnos favoritos de preprimaria en este hermoso inicio de semana, en este día lunes. Y recuerden, chicos, como lo han estado comentando sus mises, estamos cerca de iniciar con nuestro festival de Navidad. Para esto el teacher Jacob les tiene preparado una sorpresa. Nosotros, al igual que en Halloween, vamos a preparar una canción, la vamos a cantar todos con sus propios pasos. Esta canción yo se las iré poniendo en futuros videos, pero por ahorita nada más empiecen a tener esa idea, empiecen a prepararse. Okay? Very good. So, we see you tomorrow with more information, more sentences, more activities, and more fun with the teacher Jacob. Have an excellent day. Take care. Goodbye.